¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? Antes de que existiera el tiempo, antes de que el universo vibrara con la vida, existía solo Dios. ¿Pero quién es este Dios? ¿Dónde estaba Dios antes de crear los cielos y la tierra? ¿Cómo se revela a nosotros? Estas preguntas, sencillas pero profundas, abren la puerta a una de las exploraciones más ricas y desafiantes para la mente humana y el espíritu: descubrir quién es Dios. Desde las primeras palabras de las Escrituras, encontramos indicios de su naturaleza, de su carácter, de su esencia infinita. Génesis capítulo 1 versículo 1 nos dice: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Esta sencilla afirmación es un umbral hacia un misterio insondable. Nos encontramos ante un ser eterno y soberano, un Dios que, sin ser creado, se revela en cada aspecto de la existencia. Este primer versículo de la Biblia marca el comienzo de una narrativa que no solo nos introduce al acto de la creación, sino también al Dios que está detrás de ella. ¿Quién es este Dios? ¿Qué sabemos de él? ¿Cómo podemos conocerle y acercarnos a él? Al explorar los atributos de Dios, desentrañamos destellos de su gloria y nos acercamos a un entendimiento más profundo de su relación con nosotros. Dios creador. Dios se revela como el creador, aquel que con su palabra y su voluntad trajo todo a la existencia. En el comienzo de las Escrituras, en Génesis capítulo 1 versículo 1, se nos presenta el acto creativo de Dios con una simplicidad que contrasta con la magnitud de lo que se describe. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Esta frase tan breve es, sin embargo, la introducción a un poder ilimitado. Dios, que es eterno, no tuvo necesidad de nada ni de nadie para crear. Sin embargo, decidió dar forma a los cielos y a la tierra, a los astros y a los mares, a las criaturas y al ser humano. En Colosenses capítulo 1 versículo 16 se nos explica que, en él, fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él y para él. En esta declaración descubrimos que Dios no es simplemente un creador que observa desde la distancia, sino que todo lo que existe ha sido hecho para reflejar su gloria y su carácter. Cada aspecto de la creación, desde lo vasto hasta lo infinitesimal, es un reflejo de su poder y de su propósito. El acto creativo de Dios no es un evento único, limitado al inicio de los tiempos, es una manifestación continua de su poder sustentador. En Hebreos capítulo 1 versículo 3, se nos dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto significa que, aunque el acto inicial de creación está completo, el mismo poder y la misma autoridad que lo hicieron posible continúan manteniendo el universo en equilibrio. No estamos ante un Dios que creó y luego se retiró, sino ante un creador cuya mano sostiene cada átomo y cada galaxia, cada ser viviente y cada ciclo de vida. La ciencia moderna, con su comprensión de las complejidades de la materia y de las fuerzas que gobiernan el universo, apenas empieza a vislumbrar la profundidad de esta verdad bíblica, que toda la creación es sostenida activamente por aquel que la formó. La creación de Dios también es una expresión de su amor. En el Salmo 139, el salmista se asombra ante el conocimiento de que fue formado en lo secreto, recordándonos que cada vida humana, cada detalle de nuestro ser, es obra de sus manos. La complejidad del cuerpo humano, la variedad de formas de vida en la tierra, la armonía de los sistemas naturales, todo refleja la bondad y la sabiduría de Dios. Al reflexionar sobre su poder creador, somos llevados a la gratitud y a la humildad, reconociendo que dependemos completamente de él. Cada respiro y cada latido de nuestro corazón son un recordatorio de que existimos por su voluntad y que nuestra vida es un testimonio de su poder creador. La eternidad de Dios. La eternidad de Dios es un atributo que resalta su naturaleza infinita y trascendente. A diferencia de los seres humanos, que estamos limitados por el tiempo y el espacio, Dios habita en una dimensión fuera de estos confines. En el Salmo 90 versículo 2 se nos dice:
Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta afirmación nos confronta con una verdad insondable. Dios no tiene principio ni fin, y su existencia se extiende más allá de todo lo que podemos imaginar. La eternidad de Dios es una declaración de su perfección y de su independencia. Él no está sujeto a la muerte, al envejecimiento ni a los cambios, porque es eterno y autosuficiente. Esta eternidad no es una simple duración prolongada, es la afirmación de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios siempre ha existido, estaba antes de la creación. Su naturaleza no está sujeta a las mutaciones que afectan a los seres creados. En Malaquías capítulo 3 versículo 6, Dios declara: «Yo, el Señor, no cambio». Su inmutabilidad es un aspecto inseparable de su eternidad. Este atributo nos da una base sólida para nuestra fe, porque podemos confiar en que Dios siempre será fiel a su carácter y a sus promesas. Su amor, su justicia y su misericordia son constantes, y podemos descansar en la seguridad de que su carácter no se ve afectado por el paso del tiempo ni por las circunstancias. La eternidad de Dios nos invita a ver nuestra vida desde una perspectiva diferente. A menudo, los seres humanos vivimos atrapados en las limitaciones del tiempo, preocupados por lo temporal y lo pasajero. Sin embargo, al contemplar la eternidad de Dios, somos llamados a elevar nuestra mirada y a recordar que nuestra vida en la tierra es sólo una fracción de nuestra existencia eterna. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, se nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esta conciencia de la eternidad, sembrada por Dios en nuestra alma, nos impulsa a vivir en comunión con Él y a buscar su propósito eterno. La eternidad de Dios es una invitación a vivir más allá de lo inmediato, a trascender las preocupaciones terrenales y a encontrar sentido en su plan eterno. La omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente, lo cual significa que su conocimiento es perfecto y absoluto. No solo conoce cada detalle de la creación, sino que también comprende las motivaciones más profundas del corazón humano. El Salmo 147 versículo 5 proclama: «Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito». La omnisciencia de Dios no se limita a los aspectos físicos del universo, abarca también el conocimiento de los pensamientos, las emociones y las decisiones de cada ser humano. Él sabe no solo lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. No hay secreto que se oculte a su vista, y no hay pensamiento que escape a su conocimiento. Este atributo también significa que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro con igual claridad. En Isaías capítulo 46 versículos 9 y 10, Dios declara: «Yo soy Dios, y no hay otro, que anuncio lo porvenir desde el principio». Esta capacidad de conocer el futuro es una manifestación de su soberanía y de su poder. Para Dios, el tiempo no es una secuencia lineal, como lo es para nosotros. Él ve todos los momentos como un presente eterno. Su conocimiento es tan vasto que comprende cada detalle de la historia humana y cada acontecimiento que aún no ha ocurrido. Esta omnisciencia nos da una gran seguridad, ya que sabemos que nuestras vidas están en manos de aquel que conoce el final desde el principio y que dirige todos los eventos hacia el cumplimiento de su propósito. La omnisciencia de Dios nos invita a la honestidad y a la humildad. Saber que Dios conoce cada pensamiento y cada intención de nuestro corazón nos desafía a vivir en integridad y a rechazar la hipocresía. No hay lugar para esconderse de su mirada. Él ve más allá de nuestras palabras y nuestras apariencias. En el Salmo 139 versículos del 1 al 4, el salmista expresa: «Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos». Esta comprensión profunda que Dios tiene de nuestra vida nos invita a vivir con autenticidad y a depender de su guía.
Su conocimiento perfecto es un recordatorio de que Él comprende nuestras luchas y nuestras debilidades y que está dispuesto a acompañarnos en cada paso de nuestro caminar. La omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es su capacidad ilimitada para hacer todo lo que desea, su poder absoluto y sin restricción. Jeremías capítulo 32 versículo 17 expresa este atributo con una exclamación de asombro: «Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti». Dios no está sujeto a las limitaciones que afectan a los seres creados. Su poder no conoce fronteras, y no hay obstáculo que pueda frustrar su voluntad. Esta omnipotencia divina se manifiesta en cada aspecto de la creación y del sostenimiento de la existencia. El poder de Dios no es sólo una fuerza bruta, es un poder lleno de sabiduría y de propósito. Cuando miramos el universo, vemos la precisión con la que está diseñado. Las leyes de la física, la complejidad de los ecosistemas, la perfección de los ciclos naturales, todo refleja el poder inteligente de Dios. Su omnipotencia se despliega en la forma en que sostiene el universo y en cómo rige cada detalle de la creación. Él es el Dios que no solo creó los cielos y la tierra, sino que los mantiene en armonía y en equilibrio. Hebreos capítulo 1 versículo 3 nos dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto significa que su poder no es solo un acto inicial, sino una fuerza constante que preserva y guía su creación. La omnipotencia de Dios también se revela en su capacidad para intervenir en la historia y en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo su poder se manifiesta en milagros, en sanidades y en liberaciones. Desde la apertura del Mar Rojo hasta la resurrección de Lázaro, Dios muestra que su poder no está limitado por las leyes naturales ni por las circunstancias humanas. Este poder divino nos da esperanza, porque sabemos que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, podemos confiar en su capacidad para obrar en lo imposible. En Lucas capítulo 1 versículo 37, el ángel le dice a María: «Porque nada hay imposible para Dios». Esta declaración es un recordatorio de que el mismo poder que creó el universo está disponible para obrar en nuestras vidas, para guiarnos y para sostenernos en cada situación. La omnipotencia de Dios nos invita a vivir en fe y en dependencia de Él. Saber que Dios tiene el control absoluto y que su poder es infinito nos libera de la ansiedad y del temor. No hay problema demasiado grande ni situación demasiado difícil para Él. Su poder es un refugio para los débiles y una fuente de confianza para quienes confían en su nombre. La omnipotencia de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y de nuestra seguridad, porque sabemos que el Dios Todopoderoso está de nuestro lado y que su poder opera para el bien de quienes lo aman. La omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios nos revela una realidad fundamental y asombrosa. Él está presente en todo lugar y en todo momento. Su presencia no conoce límites ni barreras, abarcando tanto lo físico como lo espiritual. Esta característica única de Dios no es un simple hecho pasivo de su existencia. La omnipresencia de Dios significa que su ser y su cuidado están activamente presentes en cada rincón de la creación. El salmista, meditando sobre esta verdad, reflexiona en el Salmo 139 versículos del 7 al 10, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Estas palabras no sólo capturan el asombro ante la inescapabilidad de su presencia, sino que también nos ofrecen consuelo y seguridad. La omnipresencia de Dios significa que nunca estamos solos, sin importar lo alto o lo profundo que se sienta el abismo en nuestra vida. La omnipresencia de Dios va más allá de un simple concepto teológico, es una verdad profundamente personal y práctica para cada creyente. Este atributo divino asegura que Dios está presente en cada momento de nuestra vida, en cada situación y en cada lugar,
ya sea en tiempos de gozo o de tristeza, en la victoria o en la prueba. Su presencia no está limitada por muros, distancias ni circunstancias, y es un refugio constante para quienes le buscan. Su proximidad no es una presencia pasiva, sino una cercanía activa que cuida, escucha y responde. Cuando nos encontramos en momentos de dolor, de soledad o de confusión, la omnipresencia de Dios se convierte en la fuente de nuestra paz, recordándonos que Él está con nosotros, aun cuando todos los demás puedan habernos dejado. Es una promesa de consuelo y de protección que permanece constante y firme. Este atributo de Dios también nos invita a la reflexión y al respeto hacia su presencia en todas las áreas de nuestra vida. Saber que Dios está presente en todo momento y en todo lugar nos invita a vivir con integridad, conscientes de que no hay lugar donde podamos esconder nuestros pensamientos, acciones o intenciones. Nos invita a vivir con sinceridad y a actuar conforme a su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. La omnipresencia de Dios nos llama a la reverencia, reconociendo que cada lugar donde estamos es terreno donde su presencia mora. Vivir con la conciencia de su omnipresencia es un desafío a caminar en su verdad, sabiendo que su amor y su compasión nos rodean y que su mirada está siempre sobre nosotros, tanto en las sombras como en la luz. La santidad de Dios. La santidad de Dios es una cualidad que define y separa su ser de todo lo creado. No es sólo un atributo, sino la esencia misma de su naturaleza. La santidad de Dios implica una pureza absoluta, una perfección sin mancha ni defecto. En Isaías capítulo 6 versículo 3, el profeta Isaías es testigo de una visión celestial en la que los serafines proclaman: «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Este triple clamor de santo no es casual, sino que enfatiza la supremacía y la incomparable perfección de Dios. Su santidad es un resplandor que ilumina toda su creación y que define su interacción con el universo y con la humanidad. Dios es completamente puro, sin sombra de pecado ni de maldad, y su santidad es como una luz brillante que ahuyenta la oscuridad y que revela la verdad en todo lo que toca. La santidad de Dios es una realidad tan elevada que, por naturaleza, crea una distancia entre Él y el hombre, ya que nosotros, como seres imperfectos y caídos, no podemos acercarnos a Él por nuestros propios méritos. Su santidad es una barrera natural que marca la diferencia entre el Creador y lo creado, entre lo santo y lo pecaminoso. Sin embargo, en su amor y gracia, Dios mismo ha provisto un camino para que podamos acercarnos a su santidad. Jesús, quien vivió una vida sin pecado y se ofreció en sacrificio por nosotros, ha abierto el acceso a este Dios santo. Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque es sólo a través de Cristo que podemos estar ante la santidad de Dios sin temor a ser consumidos. Así, la santidad de Dios se convierte en un faro que nos guía hacia Él, un ideal al que aspiramos y una esperanza que encontramos en Cristo. La santidad de Dios también es un llamado a la transformación. Como creyentes, somos llamados a ser santos, porque Él es santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Este llamado no es una mera sugerencia, sino una invitación a vivir conforme a la naturaleza de Dios, a reflejar su pureza y su amor en nuestras vidas. Aunque la santidad perfecta de Dios siempre será inalcanzable para nosotros en esta vida, su Espíritu Santo obra en nosotros, guiándonos y purificándonos para que cada día nos acerquemos más a su imagen. La santidad de Dios es un modelo de perfección y pureza que inspira nuestras vidas y nos da una razón para vivir en obediencia y en reverencia, sabiendo que en Cristo somos hechos santos ante Él. La justicia de Dios. La justicia de Dios es una manifestación de su rectitud y su compromiso con el bien, la verdad y la santidad. Dios es justo en todos sus caminos y sus obras, y su justicia es el fundamento sobre el cual sostiene su gobierno y su relación con su creación. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 declara: Él es la roca, cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud. Este versículo enfatiza que no hay injusticia ni parcialidad en Dios. Su justicia es absoluta y su juicio es siempre recto y verdadero. En un mundo lleno de injusticias y de corrupción, la justicia de Dios es una garantía de que, en última instancia, el bien prevalecerá y que Él juzgará todas las cosas con equidad. La justicia de Dios no es solo un concepto abstracto o teológico, tiene implicaciones reales y profundas para nuestras vidas. En su justicia, Dios castiga el pecado y confronta el mal, pero su justicia también se une a su misericordia a través de la obra redentora de Cristo. En la cruz, la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. El castigo por el pecado es satisfecho en la persona de Jesús, y al mismo tiempo, Dios abre el camino para nuestra reconciliación con Él. Este acto supremo de justicia nos recuerda que el pecado tiene consecuencias, pero que, en su amor, Dios nos ofrece perdón y redención a través de Cristo. La justicia de Dios es, entonces, una fuente de esperanza y de consuelo, ya que nos asegura que el mal no prevalecerá y que su voluntad justa se cumplirá en su tiempo perfecto. La justicia divina también nos invita a vivir con un compromiso hacia la verdad y la integridad. Saber que Dios es justo y que sus caminos son rectos nos desafía a reflejar esa justicia en nuestras relaciones y en nuestras decisiones. Estamos llamados a actuar con honestidad y a defender la justicia, a ser portadores de la luz y a caminar en rectitud. La justicia de Dios es un modelo y una inspiración para vivir en integridad, confiando en que, aunque el mundo sea imperfecto, su justicia prevalecerá y su verdad se hará manifiesta en su tiempo. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es una manifestación tangible de su amor y su compasión hacia nosotros. Es su disposición a mostrarnos gracia, a perdonarnos y a restaurarnos, aun cuando no lo merecemos. En Éxodo capítulo 34 versículo 6, Dios se describe a sí mismo como misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estas palabras revelan un aspecto de su carácter que es profundamente consolador para el creyente. La misericordia de Dios significa que Él no se deleita en el castigo ni en la retribución, sino que su corazón es movido por la compasión hacia nosotros, y su deseo es perdonar y sanar nuestras vidas. La misericordia de Dios se extiende más allá de la simple absolución de nuestras faltas. Su misericordia es una invitación constante a regresar a Él, a encontrar refugio y consuelo en su presencia, a recibir su amor restaurador. En Efesios capítulo 2 versículo 4, el apóstol Pablo describe a Dios como rico en misericordia, mostrando que su amor por nosotros es abundante y generoso, mucho más grande de lo que podemos comprender o merecer. No importa cuántas veces caigamos o cuánto nos alejemos, la misericordia de Dios siempre está allí, esperando recibirnos y darnos una nueva oportunidad. La misericordia de Dios es una promesa de que, aunque fallemos, su amor nunca nos abandona. La misericordia de Dios es también un llamado a reflejar su compasión en nuestras vidas. Así como Dios nos muestra misericordia, somos llamados a ser misericordiosos con los demás, a perdonar y a extender gracia, aun cuando nos cueste. La misericordia de Dios nos transforma, suavizando nuestro corazón y enseñándonos a amar y a perdonar de la misma manera en que hemos sido amados y perdonados. Su misericordia es una fuente de esperanza y de paz, y nos impulsa a vivir en una relación de humildad y gratitud hacia Él, reconociendo que cada día es una oportunidad de experimentar su amor inmerecido y de compartirlo con los demás. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es una roca sobre la cual los creyentes pueden descansar con total confianza, un atributo que se manifiesta en su compromiso de cumplir todas sus promesas y de ser invariablemente constante en su amor y protección hacia nosotros. La Escritura en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 proclama esta fidelidad diciendo: «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad».
Esta verdad nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de nuestras acciones ni de nuestras circunstancias, sino de su carácter inmutable. Su fidelidad se renueva día tras día, sosteniendo y guiando a cada uno de sus hijos en todas las épocas y en todas las etapas de la vida. No importa cuán inconstantes seamos nosotros, su fidelidad permanece inquebrantable y segura. La fidelidad de Dios es el ancla que mantiene firme nuestra fe en un mundo que a menudo se caracteriza por la inestabilidad y la incertidumbre. En un mundo donde los valores y las lealtades cambian, donde las promesas se rompen fácilmente y donde la lealtad humana es frágil, la fidelidad de Dios es un refugio constante y eterno. Desde las promesas hechas a Abraham hasta la redención en Cristo, Dios ha demostrado su fidelidad a través de cada generación. Él es fiel a su palabra, y cada promesa que ha hecho ha sido, es y será cumplida en su tiempo perfecto. Esta fidelidad se convierte en la base de nuestra confianza en Él, una garantía de que su amor y su cuidado no cambiarán, sin importar lo que pase en nuestra vida o en el mundo. Además, la fidelidad de Dios nos da la seguridad de que, aun en los momentos de prueba y dificultad, Él está presente y obrando a nuestro favor. Como se describe en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, Dios es fiel y no permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas. En cambio, Él proveerá una salida para cada situación. Su fidelidad nos da la certeza de que nunca estaremos solos, de que sus ojos están siempre sobre nosotros y de que su mano nos sostiene en cada momento. Este atributo divino es una invitación a confiar plenamente en Él, a descansar en su promesa de que nunca nos dejará ni nos abandonará. La fidelidad de Dios es, en última instancia, una llamada a responder con gratitud y confianza, viviendo una vida de fe y de dependencia en aquel que nunca nos falla. La gracia de Dios. La gracia de Dios es un atributo profundamente hermoso y sorprendente, una expresión de su amor incondicional y de su generosidad infinita hacia nosotros. La gracia divina es el favor inmerecido de Dios, un regalo que no depende de nuestros méritos, sino que fluye directamente de su naturaleza bondadosa y amorosa. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 explica esta gracia en términos claros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este atributo nos enseña que la salvación, el perdón y la vida eterna son dones que recibimos gratuitamente, como un acto de la generosidad de Dios. No podemos ganar su gracia, simplemente la recibimos con gratitud. La gracia de Dios también es una fuerza transformadora en nuestras vidas. No solo nos redime y nos reconcilia con Él, sino que nos sostiene, nos guía y nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Su gracia es la que nos permite experimentar paz, fortaleza y esperanza en los momentos más difíciles. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, Dios le dice a Pablo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración nos recuerda que la gracia de Dios no solo es un regalo, sino también una fuente de poder y de consuelo en nuestras debilidades y limitaciones. Es la gracia divina la que nos permite levantarnos una y otra vez, sin importar cuántas veces caigamos, y encontrar en él el poder para seguir adelante. Además, la gracia de Dios nos muestra su disposición a bendecirnos y a amarnos sin condiciones. Nos recuerda que su amor no depende de nuestras acciones o de nuestra perfección, sino de su deseo de relacionarse con nosotros como sus hijos amados. La gracia divina es un recordatorio de que somos valiosos para Él, no por lo que hacemos, sino porque Él ha decidido amarnos incondicionalmente. A través de la gracia, Dios nos llama a vivir en humildad, a reconocer nuestra dependencia de Él y a extender la misma gracia a los demás. La gracia de Dios es el fundamento de nuestra fe y el motivo de nuestra esperanza, una realidad que transforma nuestras vidas y nos invita a vivir en una relación de gratitud y amor hacia aquel que nos ha dado tanto sin pedir nada a cambio. La paciencia de Dios. La paciencia de Dios es un atributo que se entrelaza profundamente con su amor y su misericordia,
y representa una cualidad que nos permite experimentar su gracia y su bondad incluso en medio de nuestras propias fallas y pecados. Esta paciencia divina no es una simple espera pasiva, sino un acto activo de bondad, una voluntad persistente de darnos oportunidades para arrepentirnos, para acercarnos a Él y para restaurar nuestra relación con Él. La paciencia de Dios es una extensión de su carácter amoroso, una demostración de que su deseo no es el castigo, sino la redención y el cambio genuino de sus hijos. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el apóstol explica esta paciencia diciendo: «El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Esta declaración nos revela que la paciencia de Dios no es una simple tolerancia, sino un deseo profundo de nuestra salvación, una invitación constante a vivir en su presencia y en su verdad. La paciencia de Dios no tiene límite y se extiende tanto a los individuos como a las naciones enteras. A lo largo de la historia de Israel, vemos esta paciencia divina en acción. A pesar de las constantes rebeliones y de la idolatría del pueblo, Dios, en su paciencia, les envía profetas, les da oportunidades de arrepentimiento y les muestra el camino hacia la redención. Un ejemplo claro de esta paciencia se encuentra en el libro de Jeremías, donde Dios advierte una y otra vez a Israel sobre las consecuencias de su desobediencia, pero, aun así, les promete restauración si se vuelven a Él. Esta paciencia no es una muestra de debilidad o de indulgencia, es una prueba de su amor incondicional y de su deseo de ver a su pueblo volver a sus caminos. Sin embargo, la paciencia de Dios también es una advertencia para nosotros. Su paciencia no debe ser tomada como una excusa para retrasar nuestro arrepentimiento o para vivir lejos de su voluntad. En Romanos capítulo 2 versículo 4, Pablo pregunta: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La paciencia de Dios es una oportunidad de gracia y redención, una ventana abierta que nos invita a reconciliarnos con Él antes de que sea demasiado tarde. Cada día que Dios nos concede, cada oportunidad que tenemos de arrepentirnos es una muestra de su amor paciente y de su deseo de que ninguno de nosotros perezca. Esta paciencia, lejos de ser un signo de permisividad, es una oportunidad divina que debemos aprovechar con reverencia y gratitud, sabiendo que su paciencia es una manifestación de su amor que no podemos dar por sentada. La paciencia de Dios es, entonces, un llamado a vivir una vida de arrepentimiento y de humildad. Saber que Dios es paciente con nosotros no debe hacernos sentir cómodos en el pecado, sino que debe inspirarnos a buscar su perdón, a vivir en su gracia y a caminar conforme a su voluntad. Es un recordatorio constante de que, aunque somos imperfectos y a menudo fallamos, Él sigue esperando con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos y a darnos una nueva oportunidad. Así, la paciencia de Dios se convierte en una muestra de su amor inagotable y en una motivación para vivir en santidad y en obediencia, sabiendo que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él. La veracidad de Dios. La veracidad de Dios es un atributo que revela su carácter como la fuente de toda verdad y confiabilidad. En un mundo lleno de mentiras, de engaños y de relativismo, la veracidad de Dios se convierte en una roca firme en la cual podemos depositar nuestra confianza. Él es la verdad misma, y en Él no hay sombra de engaño ni de falsedad. Esta veracidad significa que cada palabra que Dios habla, cada promesa que hace y cada acto que realiza están alineados con la verdad absoluta. Jesús mismo afirmó en Juan capítulo 14 versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», revelando que la verdad no es simplemente un concepto, sino una persona, un Dios que encarna y define la realidad y la confianza. Cuando Dios habla, su palabra es segura y verdadera. Cuando promete algo, podemos estar seguros de que lo cumplirá. La veracidad de Dios también significa que su carácter es completamente confiable. En Números capítulo 23 versículo 19, se declara: «Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta».
¿Acaso dice y no hace? ¿O promete y no cumple? A diferencia de los seres humanos, que a menudo fallamos en nuestras promesas o somos susceptibles al error, Dios es perfecto en su veracidad. Esta confiabilidad divina es la base de nuestra fe, porque sabemos que su palabra es inmutable y que podemos confiar en cada promesa que ha hecho. Esta veracidad es la razón por la que podemos depender de su palabra y encontrar en ella una guía segura para nuestras vidas. La veracidad de Dios también nos llama a vivir en la verdad y a alejarnos de toda forma de engaño. Como seguidores de un Dios verdadero, somos llamados a reflejar esa veracidad en nuestras vidas, a vivir con integridad y a hablar siempre la verdad. En Efesios capítulo 4 versículo 25, Pablo nos exhorta a desechar la mentira y a hablar verdad cada uno con su prójimo. La veracidad de Dios nos invita a ser personas de palabra, a vivir de acuerdo con la verdad de su Evangelio y a ser un reflejo de su carácter en el mundo. Vivir en la verdad no solo es un acto de obediencia, sino una manifestación de nuestra confianza en aquel que es la verdad misma y que nos ha llamado a ser sus hijos. Este atributo de veracidad es un pilar de nuestra seguridad en Dios. En medio de un mundo cambiante, donde las opiniones y las normas morales fluctúan, la veracidad de Dios es el fundamento sólido que no se altera. Al confiar en su palabra, tenemos la certeza de que estamos edificando nuestras vidas sobre una base inquebrantable. Dios nunca traicionará nuestra confianza, y su verdad es el ancla que nos sostiene en las tempestades de la vida. La veracidad de Dios es un refugio seguro, un recordatorio constante de que su palabra es digna de toda confianza, y una invitación a vivir en la luz de su verdad, alejados del engaño y la falsedad que este mundo ofrece. La bondad de Dios. La bondad de Dios es un atributo que abarca cada aspecto de su carácter y sus obras, reflejando su amor, generosidad y su deseo profundo de bendecir a su creación. En el Salmo 34 versículo 8 se nos invita a experimentar esta bondad con las palabras: «Gustad y ved que es bueno el Señor». Esta invitación no solo nos anima a reconocer la bondad de Dios de manera intelectual, sino a experimentarla en la vida cotidiana, a percibir su mano amorosa en cada aspecto de nuestra existencia. Todo lo que Dios hace es bueno. Sus obras, su creación y su trato con nosotros reflejan su bondad infinita. En la bondad de Dios encontramos el origen de todo lo hermoso, lo justo y lo perfecto en el mundo. La naturaleza misma, con sus complejidades y maravillas, es una manifestación continua de su bondad. La bondad de Dios no es simplemente una cualidad pasiva, es una expresión activa de su amor y cuidado. Esta bondad se extiende a su disposición de guiarnos, protegernos y proveer para nuestras necesidades de una manera que trasciende cualquier otro tipo de bondad que podamos experimentar. En la bondad de Dios encontramos la razón por la cual nos provee y nos sustenta, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Cada respiro, cada provisión, cada momento de paz, todo proviene de su bondad, y esto nos invita a vivir con un espíritu de gratitud constante. Su bondad también se extiende a su deseo de redimirnos y de reconciliarnos con Él. Aun cuando fallamos y nos apartamos de su voluntad, su bondad sigue siendo constante, recordándonos que su amor es inmutable. Además, la bondad de Dios se convierte en un modelo y una inspiración para nosotros. Como seres creados a su imagen, somos llamados a reflejar su bondad en nuestras relaciones y en nuestras acciones. Al experimentar su bondad en nuestras vidas, aprendemos a vivir en bondad hacia los demás, a actuar con justicia, compasión y generosidad. La bondad de Dios es una invitación a vivir de manera que su amor y su gracia se reflejen en cada aspecto de nuestra vida, transformándonos en personas que irradian su carácter al mundo. Así, la bondad de Dios no solo nos bendice, sino que nos transforma, nos inspira y nos mueve a vivir en una relación de gratitud y reverencia hacia Él, reconociendo que todo lo bueno en nuestras vidas es un reflejo de su naturaleza y de su amor infinito. La autonomía de Dios.
La autonomía de Dios es un atributo que destaca su autosuficiencia absoluta y su independencia total. Dios existe en completa autosuficiencia, no depende de nada ni de nadie para ser quien es. En Juan capítulo 5 versículo 26, Jesús explica esta autonomía divina al afirmar: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Este versículo revela que la vida de Dios no proviene de ninguna fuente externa. Él es la fuente misma de toda vida y existencia, el único ser en el universo cuya existencia es intrínseca y autosustentada. Todo lo demás en la creación depende de Dios para su existencia y sustento, mientras que Él es completo y perfecto en sí mismo. Esta autonomía divina resalta la soberanía de Dios, su derecho absoluto y su poder para actuar según su voluntad sin influencia externa. No hay ninguna necesidad, carencia o falta en Dios. Su amor, su bondad y su misericordia hacia nosotros no nacen de una carencia o de una necesidad, sino de su generosidad y deseo de relacionarse con su creación. Dios no depende de la creación para sentirse completo o realizado. Él nos ama y nos cuida porque en su naturaleza hay una plenitud de amor que se derrama sobre nosotros de manera desinteresada. La autonomía de Dios también subraya su libertad total, su capacidad de actuar conforme a su voluntad sin estar limitado por fuerzas externas, circunstancias o necesidades. La autonomía de Dios nos invita a reconocer nuestra propia dependencia de Él y a vivir en humildad, conscientes de que sin su provisión y cuidado no podríamos existir. Mientras que Dios es completamente autosuficiente, nosotros dependemos de su amor, de su protección y de su sustento en cada momento. Esta dependencia no es una limitación, sino un recordatorio de su grandeza y de su bondad. Vivir en humildad y gratitud hacia Dios por su autonomía nos permite ver nuestra vida desde una perspectiva de reverencia, entendiendo que Él, en su independencia y autosuficiencia, nos ha elegido para ser objetos de su amor y cuidado. La autonomía de Dios es, en última instancia, una revelación de su grandeza y de su generosidad, una demostración de que, aunque Él no nos necesita, ha decidido relacionarse con nosotros y otorgarnos su gracia y su amor sin condición. La gloria de Dios. La gloria de Dios es un atributo que encapsula su majestad, su esplendor y la manifestación de su presencia en toda su creación. La gloria de Dios es una expresión de su grandeza infinita y de su dignidad incomparable. Es su carácter en su máximo resplandor, la luminosidad de su ser que se manifiesta de manera visible y perceptible. En Isaías capítulo 42 versículo 8, Dios declara: «Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria». Esta afirmación subraya que la gloria es exclusiva de Dios, un atributo que no puede ser compartido ni igualado, porque sólo Él es digno de honor, alabanza y reverencia en su máxima expresión. La gloria de Dios es como un resplandor que trasciende la comprensión humana, una luz que refleja su perfección y su autoridad sobre todo lo creado. La gloria de Dios no es sólo una cualidad que se mantiene en el cielo, es una realidad que permea toda la creación. En el Salmo 19 versículo 1, el salmista proclama: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». La creación misma es un reflejo de su gloria. Cada estrella, cada montaña, cada océano y cada ser vivo son una manifestación de su poder y de su belleza. La gloria de Dios se manifiesta en la grandeza de las galaxias y en la complejidad de las células más pequeñas, en los detalles y en la vastedad del universo. Este atributo nos invita a contemplar y a maravillarnos de su obra, a ver la creación como un testimonio constante de su gloria y a reconocer que cada aspecto de la naturaleza es un reflejo de su presencia y de su creatividad infinita. Pero la gloria de Dios no solo se manifiesta en la creación, también se revela en su relación con su pueblo. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se hacía presente en el tabernáculo y en el templo, como un símbolo de su presencia y de su santidad. En Éxodo capítulo 40 versículo 34 y 35,
Leemos cómo la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Esta gloria era tan poderosa y tan santa que Moisés ni siquiera podía entrar. Era una manifestación tangible de su santidad y de su cercanía con su pueblo. Más adelante, en el Nuevo Testamento, la gloria de Dios se revela de manera plena en la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 1 versículo 14, se afirma: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Jesús es la encarnación de la gloria de Dios, el reflejo perfecto de su carácter y de su amor. La gloria de Dios es, además, una invitación a adorarle. Cuando contemplamos su grandeza, su belleza y su majestad, no podemos sino responder en alabanza y en adoración. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 proclama: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». La gloria de Dios demanda nuestra adoración y nos recuerda que toda nuestra vida debe estar orientada a honrarle y a reflejar su luz en el mundo. Al vivir en obediencia y en comunión con Él, somos llamados a ser portadores de su gloria, a reflejar su amor y su verdad en nuestras acciones y en nuestras palabras. La gloria de Dios es el propósito último de nuestra existencia, el destino al cual estamos llamados y la razón por la que debemos vivir en santidad y en reverencia hacia Él. La unidad de Dios. La unidad de Dios es un atributo que afirma que Él es uno y único en su esencia y naturaleza. Aunque Dios posee múltiples atributos y se revela de diversas maneras, su ser es completamente indivisible y coherente. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, la Escritura declara: «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Esta afirmación, conocida como el Shema, es fundamental en la fe bíblica y resalta que Dios no es un ser compuesto o fragmentado, sino que es uno en su ser, en su carácter y en su propósito. La unidad de Dios significa que no hay conflicto ni contradicción en Él. Todos sus atributos, su justicia, su misericordia, su amor y su santidad están perfectamente armonizados en su ser. No hay división ni separación en su naturaleza. Dios es uno en su totalidad y actúa con una coherencia absoluta. La unidad de Dios también nos revela que Él es el único Dios verdadero y que no hay otro como Él. Isaías capítulo 45 versículo 5 dice: «Yo soy el Señor y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí». Esta unicidad de Dios subraya su exclusividad y su supremacía sobre todas las cosas. Él no es uno entre muchos dioses. Él es el único Dios verdadero, el creador y sustentador de todo lo que existe. Esta verdad nos llama a una devoción completa hacia Él, a no buscar otros ídolos ni depender de falsos dioses, porque sólo en Él encontramos plenitud y verdad. La unidad de Dios es una declaración de su soberanía y de su derecho exclusivo a ser adorado y reverenciado. Este atributo de unidad también se extiende a su obra y a su propósito en el mundo. Dios no actúa de manera fragmentada o inconsistente. Su plan es uno, y cada acto de su parte está orientado hacia el cumplimiento de su voluntad soberana. En Efesios capítulo 4 versículo 6, Pablo habla de un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Esta unidad en el propósito divino significa que cada aspecto de la historia y de nuestras vidas está bajo su cuidado y dirección. No hay detalle ni circunstancia que quede fuera de su control, y todo lo que ocurre forma parte de su propósito unificado y coherente. La unidad de Dios nos invita a confiar en su soberanía, a vivir en comunión con Él y a entender que nuestras vidas tienen sentido y propósito solo en su plan eterno. La infinitud de Dios. La infinitud de Dios es uno de los atributos que más escapan a nuestra comprensión humana, y sin embargo, nos ofrece una de las visiones más impresionantes de su ser. La infinitud de Dios significa que Él no tiene límites ni fin, no está restringido por el tiempo,
el espacio ni ninguna otra medida que podamos concebir. Él es eterno en existencia, ilimitado en poder, conocimiento y presencia. En Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27, Salomón expresa esta asombrosa realidad al decir: «He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener». Esta afirmación revela que ni el vasto universo ni el conjunto de todas las dimensiones pueden contener a Dios. Su ser trasciende todo lo que existe y se extiende más allá de cualquier frontera que podamos imaginar. La infinitud de Dios no solo implica su existencia sin principio ni fin, sino que también significa que su naturaleza es infinita en todas sus cualidades. Su amor es infinito, su justicia es infinita, su misericordia es infinita, y así lo son todos sus atributos. No hay medida que pueda limitar su bondad ni barrera que pueda frenar su poder. Cada aspecto de su ser se extiende más allá de los confines de la comprensión humana y nos invita a contemplar su grandeza con reverencia y asombro. La infinitud de Dios es la prueba de que su sabiduría es insondable, que su poder es ilimitado y que su presencia llena todo el universo. Dios, en su infinitud, está completamente presente en cada rincón de su creación. Esta omnipresencia infinita significa que Él está cercano a cada uno de nosotros, mientras que al mismo tiempo su ser trasciende todo lo que conocemos. Jeremías capítulo 23 versículo 24 expresa esta verdad cuando Dios pregunta: ¿Soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? La infinitud de Dios nos asegura que no hay lugar donde su presencia no esté. Desde los confines del universo hasta lo más profundo de nuestro ser, su esencia lo abarca todo. Esta realidad es una fuente de consuelo para los creyentes, ya que significa que nunca estamos fuera del alcance de su amor ni de su protección. Además, la infinitud de Dios nos revela que su conocimiento y su entendimiento no tienen límite. Él no solo conoce todo lo que existe, su conocimiento abarca el pasado, el presente y el futuro, y comprende cada detalle de nuestra existencia. El Salmo 147 versículo 5 declara: «Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito». Este conocimiento ilimitado significa que Dios no solo sabe lo que ha ocurrido o lo que ocurre en el momento presente, sino que también conoce el futuro con la misma claridad. No hay misterio, secreto ni incertidumbre para Él. Todo lo que ocurre, ha ocurrido y ocurrirá está dentro de su entendimiento perfecto. La infinitud de Dios también nos invita a la humildad, ya que nos recuerda nuestras propias limitaciones y nuestra dependencia de Él. A medida que contemplamos su grandeza y su poder ilimitado, nos damos cuenta de nuestra pequeñez y de nuestra necesidad de su gracia y su misericordia. Somos criaturas finitas que dependen de su provisión en cada momento. A diferencia de Dios, que es autosuficiente y eterno, nosotros somos transitorios y dependientes. Este reconocimiento nos lleva a adorarle y a rendirnos a su voluntad, sabiendo que su sabiduría infinita guía nuestras vidas y que su poder ilimitado nos sostiene. La infinitud de Dios es un recordatorio constante de que su amor y su gracia son inagotables. No importa cuántas veces caigamos, su paciencia y su misericordia son siempre suficientes para levantarnos. No importa cuán grandes sean nuestros errores, su gracia es más grande y su amor es más profundo. En Efesios capítulo 3 versículo 18 y 19, el apóstol Pablo expresa el deseo de que los creyentes puedan comprender, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Aunque la plenitud del amor de Dios es incalculable e incomprensible, somos invitados a vivir en ese amor infinito y a confiar en su gracia sin límite. La infinitud de Dios es, en última instancia, una promesa de que su presencia y su poder nunca se agotarán.
Él es un Dios que no se cansa ni se fatiga, un Dios cuyo ser es tan grande y tan eterno que no hay fin para su provisión, su protección y su amor. La infinitud de Dios es la razón por la que podemos acercarnos a Él con plena confianza, sabiendo que Él siempre estará allí para nosotros, que su amor nunca cambiará y que su fidelidad nunca disminuirá. Es el fundamento de nuestra fe y la razón por la que podemos descansar en su cuidado, sabiendo que el Dios infinito nos ama con un amor eterno y que en Él siempre hallaremos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y significativa. Así, concluimos nuestra reflexión sobre algunos de los atributos de Dios. Al contemplar estos atributos, nos encontramos ante una realidad divina que trasciende toda comprensión humana. Cada uno revela una faceta de su ser eterno e inmutable. Su poder creador nos recuerda que Él sostiene el universo entero. Su santidad y su justicia nos llaman a vivir en reverencia y rectitud. Su misericordia y su gracia nos ofrecen esperanza y perdón, y su fidelidad nos asegura que nunca estamos solos. Dios no es solo un concepto o una idea, es una presencia viva y constante, un Padre que, en su bondad y paciencia, nos invita a acercarnos a Él con confianza. A través de su autonomía, comprendemos que su amor por nosotros es incondicional, y su omnipresencia nos asegura que no existe lugar, situación ni desafío donde su presencia no esté. Al meditar en estos atributos, somos invitados no solo a admirar su grandeza, sino también a responder con gratitud y entrega. Que estos aspectos de Dios nos inspiren a buscarlo más profundamente, a confiar en Él plenamente y a vivir en una relación transformadora con aquel que es la fuente de toda bondad, verdad y vida. Que nuestra vida refleja su carácter, y que en cada paso que demos, experimentamos su paz y su amor sin límites. Esperamos que esta reflexión sobre algunos de los atributos de Dios haya sido de inspiración y bendición para tu vida. Si deseas seguir profundizando en el mensaje de la Biblia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. No olvides compartirlo. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.